12. Del versículo 1 al versículo 10. San Juan 13, 1, 10. Del 1 al 10. Amén. Perfecto. Juan 13, del 1 al 8. Del 1 al 10. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todo. Y el versículo 14 dice la Biblia: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Y el 15 dice: porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Amado Señor, en el nombre de Jesús, Padre eterno, habla tú en esta noche, Señor, conforme a la necesidad de tu pueblo, Señor. Habla mi vida, papá, habla la vida de mis hermanos en el nombre de Jesús de Nazaret, y que tu Espíritu Santo trate con nosotros en el nombre del Cordero. Gracias, mi Señor. Amén. Tomamos asiento. a través de tu palabra, Señor. Alabado sea Dios. Amados hermanos, sabemos que estamos a pocos días de celebrarse en la mayoría de los países, a nivel mundial en sí, la crucifixión y muerte de Jesucristo. Se le llama a esta semana la Semana Santa, ¿verdad? Inicia pues desde que Jesús estuvo en Getsemaní, fue encarcelado incluso desde antes, desde el momento en que él estuvo cenando. Todas esas cosas es como que un proceso hasta el momento en que fue crucificado. Sabemos que Dios, mediante este día viernes, vamos a tener un programa en la iglesia a las 7 de la noche, donde tenemos que estar todos presentes, ¿verdad? Para poder escuchar la reflexión de cada una de las palabras dadas por Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero este día, el día miércoles, hoy queremos también tomar parte de lo que dice la Escritura referente a lo que Jesucristo experimentó, vivió horas antes de haber sido apresado. Primero que nada, quiero recordarles, como les hablaba a las damas en estos días, de que Jesucristo hizo todo lo que hizo por amor. Todo lo que Él hizo fue por amor. El mismo momento de haberse dejado apresar y no haber dicho nada más fue por amor, ¿verdad? Enfocándonos en el tema de esta noche. Dice la Escritura que Jesús tiene una reunión con sus discípulos. Él había hecho preparar un aposento alto, ¿verdad? Él pidió que preparen un aposento, fue y encontró un lugar específico porque Dios ya puso en el corazón de un hombre que ese lugar era para Jesús y sus discípulos. Y en aquel lugar Jesús estuvo compartiendo con ellos. Y algo que a mí me llama mucho la atención de lo que acabamos de leer es de las cosas que llegan a pasar en aquella reunión. Es verdad, en esa reunión Jesucristo compartió con ellos, en esa reunión Jesús nos enseñó que debemos cenar, ¿verdad? En memoria de lo que Él hizo, tomar el pan, la sangre, ¿verdad? Todo lo que nosotros sabemos pasó en ese lugar, pero también ocurrió algo muy importante, algo trascendental que nos va a permitir ser mejores personas, ser mejores en casa, mejores en el trabajo, mejores en la vida misma, mejores con Cristo. Y fue el suceso del agua de los pies y del lavamiento de los pies. Ese suceso es muy importante. Dice la Escritura en el versículo 1 del capítulo 13, me llama mucho la atención cuando dice que los amó hasta el fin.
ese amor tan grande de Jesús no terminó nunca. Y hasta el fin de su vida humana, en ese momento, antes de morir en esos tiempos, Él amó a sus discípulos. Tanto fue el amor que Él tuvo por sus discípulos, que como Él sabía que Él ya tenía que regresar al Padre, ya pasaban, simplemente venían días en los que Jesús ya tenía que regresar a su verdadero hogar, que es en el reino de los cielos. Jesús no se quiso ir sin antes enseñarle algo a sus discípulos, algo personalizado, algo que les pertenecía a ellos, algo que les iba a ayudar para cuando Jesús ya no esté en la tierra, les iba a ayudar a ellos a representar a Jesucristo. Dice la Escritura, dice la Biblia, que Jesús en un momento dado se levantó de la mesa, se quitó su manto. A veces el manto representa poder, el manto representa autoridad. ¿Recuerdan ustedes cuando la mujer del flujo de sangre dijo, si tan solo tocare el borde de su manto seré sana? ¿Recuerdan? Ella sabía que había tanta multitud y dijo, por lo menos el borde de su manto, el filo de aquel manto, yo lo voy a tocar y yo sé, dijo ella con fe, que yo voy a ser sana. Ese manto, algunas personas, exploradores de la palabra de Dios, teólogos, dicen que ¿por qué había tanto poder en el borde del manto? Y es porque eran ungidos con el aceite y había unas borlas en las puntas y que ese aceite caía y ella sabía que en el filo del manto había aceite, había unción. Eso es lo que se estudia un poco referente a este tema. Pero hablemos de que el manto que tenía Jesús era una cobertura, claro, humana, es como esto, tengo esto puesto aquí, esto es como si fuera un manto, tengo mi ropa y tengo un manto que me denota de pronto algún tipo de autoridad. ¿Qué pasa cuando alguien se gradúa y se pone la capa? ¿Qué pasa? Usted sabe que esa persona se está graduando, cumplió su misión, es un graduado, no es un invitado, él es alguien especial. Un manto denotaba poder, autoridad, era un manto especial. Pero dice la Biblia que Jesucristo se quitó su manto. Dice, y quitándose el manto, tomó una toalla y se la ciñó. Ceñir es apretar, ajustar. Se la apretó aquí como con un cinturón, agarró, de pronto tenía esas tiritas que se colocan aquí, puso aquí la toalla que era un lebrillo largo y la amarró y la sujetó. Porque nosotros tenemos que aprender de lo que hizo Jesucristo. Va a haber momentos en los que vamos a dejar nuestro yo, nuestra capa. Yo soy Dina Tinoco y este es mi nombre. Yo soy el arquitecto, yo soy el ingeniero, yo soy el abogado, yo soy el predicador, no sé, yo soy el líder y el yo soy, porque a veces nos llenamos mucho de que nosotros somos más importantes que Dios y nadie es más importante que Dios. Amén. Y es tiempo a veces de sacarse la capa y de ceñir con una toalla. ¿Saben quién se ceñía con la toalla? Los sirvientes de la casa. Todo aquel que era sirviente de una casa sabía que al haber invitados y todo, se ponían aquí, se ponían y se amarraban y se gustaban en la toalla, ese lebrillo largo, para poder lavar los pies de los invitados especiales. Eso hacía un sirviente. Y Jesús estaba compartiendo con sus amigos, él era el líder de sus amigos, de sus discípulos, y él dijo, ya es tiempo de irme. Por eso dice ahí, sabiendo que él iba a regresar a Dios, porque de Dios vino, dice el versículo 2, él se levantó, se quitó su manto, se ciñó la toalla y empezó a lavar los pies de sus discípulos. Él quería enseñarnos que para que vivamos en este mundo tenemos que ser humildes. Amén. Él nos estaba enseñando que tenemos que ayudar a nuestro prójimo, que nadie es mayor que nosotros. ¿Acaso en una casa que llegaban los grandes invitados, el invitado se ponía la toalla y le limpiaba los pies al siervo? No, el sirviente limpiaba los pies del invitado, porque el invitado era especial. Gloria a Dios. Y Jesucristo de Nazaret, siendo el Hijo de Dios, el Cristo, decidió ponerse y sujetarse una toalla y arrodillarse y limpiar los pies de los 12 discípulos. Gloria a Dios. Eso es que nos enseña a que nosotros seamos mejores. A usted y a mí no nos hace la posición o el título. A usted y a mí lo que nos tiene que definir es la humildad del corazón. Amén. Jesucristo dijo, sean mansos y humildes de corazón. Gloria a Dios. Sean pacíficos. Tenemos que ser pacíficos, esa pasividad, que con nuestras palabras haya paz, la gente sienta paz.
Esa humildad que a pesar de ser hijos del rey, podamos ser siervos en la tierra. Gloria a A mí me Dios. gustó muchísimo lo que habló un predicador en estos días, el pastor Carlos Montilla, y él dijo que el servicio, cuando hablaba del mujierato, cuando hablaba del servir en la iglesia, dijo que el servicio a Dios es el único que tiene trascendencia a la eternidad. Gloria a Dios. Porque cualquier otro servicio, si usted es empleado en algún lugar, llega a una edad específica y lo jubilan, o se peleó con el jefe, le pasó un problema, lo despidieron justa o injustamente, pero usted ya no tiene retribución porque ya renunció a aquel lugar o lo despidieron. Mientras que cuando usted y yo le servimos a Dios, no interesa el pago, la remuneración humana, porque sabemos que hay un pago y una recompensa cuando abramos los ojos en la eternidad. Gloria a Dios. Eso es lo que hay que pensar. Y eso estaba enseñándonos Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros vivimos con el manto encima? Claro, el manto de autoridad, manto de poder, manto de gloria. Gloria es el Señor. Pero más allá de ese manto tenemos que ser siervos. Y Jesucristo se los quería enseñar de manera práctica. Porque a veces dicen que los niños no aprenden solo de palabras, sino mirando. Y Jesús dijo, les voy a dar esa enseñanza. Yo me tengo que ir, pero ellos tienen que saber que tienen que tener humildad en el corazón. Y claro, a veces ocurre que sale un Pedrito de vez en cuando, ¿no? Y nos creemos, no, ¿por qué tú, Señor? Si yo no merezco, tú no me vas a hacer eso. Y Jesús le dijo, tranquilo, yo tengo que hacerlo. Tengo que lavarte los pies, porque si no, tú no vas a tener parte conmigo allá. Él estaba enseñando humildad a Pedro. Y Pedro, no, Señor, y después le dijo, ¿sabes qué? Entonces lávame todito, aquí, acá, no, tranquilos, el Señor sabe dónde quiere ungirlos. ¿Recuerdan cuando Jesucristo estaba en la casa de Lázaro y llegó María y ungió a Jesús? Sus pies fueron ungidos. ¿Recuerdan a esa mujer que cuando estaban en la casa de Simón, estuvo ahí enjuagando sus pies y la gente empezó a murmurar, pero ¿por qué esa mujer limpia? ¿Por qué esa mujer se pone a limpiar los pies a este hombre? ¿Por qué gastó ese perfume tan caro? Y Jesucristo les dijo, hey, tranquilos, yo estuve aquí y tú no hiciste nada por mí. Vine y no me ungiste. Si esta mujer me está enjuagando con un perfume, déjala que me unja. Así mismo, usted y yo tenemos que saber ungir y bendecir a la gente que está a nuestro alrededor. Bendiga a los demás, hágalos sentir especiales. Jesucristo nos ve como alguien especial, como un gran tesoro. Así nos ve Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Por eso su sacrificio en la cruz. Por eso Él hizo eso de coger y hablar a los discípulos. Por eso limpió los pies. Por eso estuvo con ellos. Por eso oró por ellos. Por eso, por ese amor tan grande, quería enseñarnos a que después de que Él llegue a la presencia de su Padre, usted y yo íbamos a estar capacitados para vivir una vida conforme a lo que a Él le agrada. Amén, gloria a Dios. Necesitamos amar más. Necesitamos ser humildes. Necesitamos demostrar. Y si de pronto se nos hace difícil, si de pronto el corazón se ha endurecido, es tiempo de decirle, Señor, aquí estoy, así como Pedrito, perdón, Señor, a veces me afano, que la cabeza, que limpie. No, Señor, que necesito ser limpio. ¿Por qué dijo, límpiame aquí? Dijo, no, tranquilo, le dijo Jesús. El que ya está limpio del corazón, tranquilo, solo son los pies, no quiero nada más. Dios sabe qué área de su vida necesita ser limpia. Amén. ¿Qué área de su vida está sucia? ¿Qué área de su vida no está cuidada? ¿En qué área de su vida necesita urgentemente que llegue Jesucristo con el agua, con el brillo mojado y limpiarse con la toalla? ¿En qué área de su vida usted y yo estamos necesitando de Jesús? Necesitamos ser limpios. Los 10 leprosos, cuando se fueron y encontraron a Jesús y pidieron ellos ser sanos, ser limpios de la lepra, recibieron una orden: vayan y caminen y entren al pueblo y muéstrense ahí al sacerdote. Y ellos caminaron, y mientras iban caminando, dice la Biblia, que su piel se volvió completamente limpia, como si fuera la piel de un niño, y fueron limpios mientras caminaban. Y Jesús necesita limpiarnos, pero es en el proceso. Usted dice, hay cosas que yo necesito soltar. Jesucristo es experto en liberar, pero necesita que caminemos, necesita que actuemos, necesita que aquella persona que lo veíamos malo con desprecio, ahora lo veamos con amor, ahora le podemos brindar una sonrisa. Hay
Hay un versículo en la Biblia que dice que tenemos nosotros que considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Esa cita bíblica es de mucho impacto para nuestra vida. Gloria a Dios. Si yo la vivo, si usted agarra esa palabra y la comienza a vivir, si yo la vivo y yo sé que dice la Escritura que yo considero a las demás personas como superiores a mí, yo no me voy a enorgullecer, yo no voy a ofender, yo no voy a herir, porque esa persona es superior a mí. Aleluya. Pero si yo tengo ese concepto del hermano José, yo digo el hermano José es superior a mí, yo lo voy a mirar bonito, hermano, ¿cómo está? Lo voy a saludar con cariño porque es mi superior. Y si el hermano José piensa lo mismo, porque aplica el mismo versículo, va a decir, la hermana Dina es superior a mí, la voy a saludar bien. ¿Qué pasa? Que los dos terminamos siendo humildes, siervos y amigos. Gloria a Dios. De eso se trata. La palabra del Señor dice en el versículo 15, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El ejemplo de Jesús. ¿Cuál ha sido el ejemplo que Jesús le ha entregado? ¿Qué nos ha enseñado Jesús a través de las Escrituras? ¿Acaso Jesús no nos enseñó a tener fe a pesar de que nuestros ojos no veían nada? ¿Acaso Jesús a través de la palabra nos enseñó a nosotros a esperar un milagro de provisión, así como pasó con aquellos hombres que estaban ahí y habían 5 panes y 2 peces? ¿Acaso Jesús no nos ha enseñado a creer en sanidades aunque el mundo te critique y te juzgue, como pasó con las personas que estaban con el Siloé y dijeron, ¿quién sanó? ¿Quién pecó, este o sus padres, para que él haya nacido ciego? Y Jesucristo dijo, no pecaron ni este ni sus padres, sino es para que la gloria de Dios se manifieste. ¿Acaso ese no es el Jesús que nos ha dado ejemplo? ¿No es el Jesús que aprendió a amar, que aprendió a ver la necesidad de la gente y dijo, y vio la necesidad y bajó de la barca y empezó a hablar? ¿Acaso no es Jesús el que vio el dolor de una madre que era la viuda de Naín mientras su hijo había muerto y él fue y habló con ella y resucitó a su hijo? ¿No es Jesús quien nos enseñó a tener compasión? Amén. Dice que nos dejó ejemplo. ¿Qué ejemplo nos ha dejado Cristo? ¿Qué ejemplo nos demuestra en la palabra, en las Sagradas Escrituras, que hizo Jesús? Y ahora, si analizamos los ejemplos de Jesús, ¿qué estamos nosotros haciendo en base a lo que Él nos enseñó? Si alguien me deja un ejemplo es para que yo lo siga y lo imite, no para que se quede en el aire. Si yo soy una maestra de parvularios, de niños pequeños, y yo les digo, háganme una plana de bolitas, y ellos todavía no saben lo que son las bolitas, ¿qué hace una maestra? ¿Qué hago yo? Agarro y dibujo bolitas en toda la hoja y le dejo yo el patrón, ¿verdad? Algunos de ustedes se acordarán en la escuela, los maestros nos dejaban escribiendo cómo debíamos nosotros continuar, y claro, nos salían garabatos y medio, o a nuestros hijos, muchos garabatos y a borrar y arreglar nuevamente hasta que salga perfecto. Asimismo Jesús nos dejó ejemplo para que nosotros lo podamos hacer, no para que lo dejemos nítido, no lo vayan a ocupar, no lo vayan a rayar, no, es para que usted y yo lo hagamos, pongámoslo en práctica. Es necesario que usted y yo nos levantemos como ese pueblo que aprende a amar, como ese pueblo que aprende a ser humilde, como ese pueblo que aprende a escuchar la voz de Dios, como ese pueblo que permite que Jesucristo tome control del lugar. Eso hizo Jesús aquella noche. Amén, gloria a No Dios. solamente habló con Judas, había un Judas en la noche. Había un Pedro que negó aquella noche. Habían 10 discípulos más, uno de ellos también dudó. Cada uno tenía una debilidad. Usted puede decir, pero hermana, yo creo que a mí Dios no me va a escuchar o yo no puedo porque yo tengo. Todos tenían un pero. Es más, aquellos hombres que Jesucristo esa noche lavó los pies, incluyendo al traidor, a Judas, aquellos hombres, dice la Escritura, que huyeron todos cuando Jesús estaba en el Getsemaní. Tuvieron temor. ¿Cuántas veces hemos tenido temor mientras estamos en el Evangelio? Pero Jesús nos enseñó, nos afirmó, Él se ciñó, es el tiempo de actuar. Ceñirse es ajustarse. ¿Qué tiene que ajustar usted en su vida para poder demostrar el amor que Cristo emana a los demás? ¿Qué necesitamos cambiar? La fecha se acerca. Mucha gente va a decir, no, yo ahora que es el Viernes Santo, y lo he escuchado, no se puede comer carne porque nos convertimos en sirenas. ¿Cómo es? Así es, ¿no?
pescado, carne, bueno, no sé qué mismo comen y qué no comen, pero hay cosas que no se comen porque hace daño, porque le afecta a Dios. Eso no le afecta a Dios. Lo que Dios necesita es un día a día de una vida íntegra delante de Él. Por eso Él lo enseñó, por eso Él lo dijo, por eso el ejemplo de lavar los pies a sus discípulos. Hay cosas más allá que necesitamos ver. Y yo necesito en el nombre de Jesús que tanto ustedes como yo empezamos a entender esto y a vivirlo. Que de aquí salgamos y empecemos a cambiar la actitud y la mentalidad. Que empecemos a ser humildes. Que empecemos a soltar de pronto el yo, los paradigmas y nos ciñamos la toalla de humildad y de servicio. Dice la Biblia que el que es humilde va a ser bendecido por Dios con la salvación. Gloria a Dios. El que tiene orgullo no puede subir al cielo. Es así de sencillo. Con orgullo no podemos subir. Y saben que a veces existe la falsa humildad. Yo soy humilde. Pero usted se da cuenta y analiza por la palabra si realmente es humildad. Necesitamos la humildad de Cristo, no la nuestra, la de Jesús. Necesitamos amar más. Si se nos complica amar, pidámosle amor al Señor. Señor, enséñame a amar. Señor, enséñame a actuar como tú actuaste. Dice, ejemplo les di para que como yo hice, ustedes puedan hacerlo también. Y es tiempo de levantarnos y hacer eso. Alguien me contaba hoy día que tuvo un sueño una persona y veía cómo la gente empezaba a elevarse. Gloria a Dios. Santo. Y que ella decía, yo también me quiero ir, Señor, en el sueño, yo también. Y se empezó a elevar. Aleluya. Y se empezó a elevar el esposo. Y se empezó a elevar una hija, una sobrina. Y empiezan a elevarse y de pronto de su familia, alguien muy apreciado para ella no se levantaba. No podemos esperar a que nuestro corazón no esté firme delante del Señor. Porque cuando Él regrese, Él necesita la humildad del corazón. Dice que Él va a hermosar. Les voy a leer el versículo. Este versículo está en el libro de Salmo 149:4. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Gloria a Dios. Es la humildad una de las cosas principales. Cuando yo tengo humildad, acepto mis errores, reconozco mis errores y los enmiendo. Cuando tengo humildad, reconozco que los demás también son importantes, que yo no soy mejor que ellos. Asimismo, también les comparto un sueño de un siervo de Dios. Dios lo usa mucho a él, un amigo. Y él tuvo un sueño. Y en el sueño dice que él lo tuvo la semana pasada que hablábamos con él, que él veía a Jesús en el cielo. Y que Jesús miraba, no sé si había un espacio, pero él miraba a la tierra. Y detrás de Jesús estaban ángeles listos, todos preparados. Ya estaba listo todo. Dice, sí, eso lo ha dicho siempre, claro, usted y yo no controlamos el tiempo. Nuestro tiempo humano no es el tiempo de Dios, ¿verdad? El tiempo de Él es diferente a nuestro tiempo. ¿Verdad? 1000 años es como un día es como 1000 años, es completamente distinto. A usted y a mí no tiene que importarnos el día, el mes, la hora y el año exacto, sino que el corazón esté preparado para todo tiempo. Gloria a Dios. Porque la muerte tampoco tiene una fecha para cada uno. Usted y yo sabemos el día en que partiremos de esta tierra. Jesús sabía que Él tenía que irse. Por eso dejó dando ejemplos de cómo vivir una vida de integridad en la tierra hasta que Él regrese o hasta que usted y yo subamos. Por eso es importante vivir una vida de integridad con Él. Amén. Una vida de humildad. Quiero que usted en este momento, en el nombre de Jesús, analice su corazón. Dígale, Señor, quiero que hables a mi corazón, hables a mi vida. Pídele al Señor que le muestre si hay humildad en su vida o aún hay orgullo del pasado. Cuando algo le molesta o le estorba de alguien, no es humildad. Cuando usted menosprecia lo que otro hace, no es humildad. Cuando usted siente coraje, si ve que otro progresa, tampoco es humildad. Necesitamos amar más. Esta carta nos pide otras cosas, pero el Espíritu nos lleva a hacer lo que la voluntad de Dios necesita. Por eso es importante que más alimentado esté el Espíritu que la carne, para que en nuestro espíritu podamos hacer la voluntad del Padre. Miren,
Todo lo que la Biblia habla de Jesucristo en estos días, de lo que usted pudo ver y lo lee todas las veces, de lo que Jesucristo padeció, es duro. Y todo lo hizo porque nos amaba. Y cuando yo me ponía a leer Juan 13 y vi que él dice que ya él sabía que tenía que irse del Padre, pero él cogió y hizo eso, yo dije, Señor, tanto nos amas, tanto amabas a tus discípulos, que sabías que te tenías que ir y antes de ir te querías enseñarle hasta lo último. Es como cuando uno se va de viaje y deja a los hijos pequeños y ya está por irse y dice, ay, cierto, pero mijita, si tienes todo, lleva esa cosa, ya, y dice, ay, no, pero si te... Y comienza usted a preguntar lo mínimo, porque quiere que se vaya bien o se quede bien mientras usted se va de viaje. Así estaba Jesús, queriendo enseñar hasta lo último detalle para que usted y yo vivamos una vida correcta. Y en el nombre de Jesús, vamos a pedir al Señor que tome control de nuestra vida, que nos ponga la humildad que Él tiene en el corazón. Si hay que batallar con el carácter, batallamos en el nombre de Jesús. Solo no estamos con Jesucristo. Vamos a pedirle que nos enseñe a amar más, que nos enseñe a apreciar a la gente, a valorar a los demás, porque necesitamos hacer la voluntad de Él. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen aleluya? Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Vamos en este momento vamos a orar. Y luego les voy a indicar algunas cosas que vamos a hacer más adelante para la otra semana. Vamos a orar en esta hora.